Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, amigas, bienvenidas. Quisiéramos darles a todos una mejor recepción, quisiéramos estar en otro tono, estábamos listísimos para tener la noticia de la recuperación, para contarles que se acabó la triste y larguísima noche de los problemas que hemos tenido para ganar en estas eliminatorias. Estábamos preparados para muchas otras cosas y nos encontramos con ustedes para contarles que otra vez la selección Colombia ha fallado en estas eliminatorias, ha empatado sin goles contra el penúltimo equipo de la tabla de posiciones, un equipo que apenas sí ha hecho goles durante todo el campeonato, un equipo que hizo lo que todos sospechábamos que iba a hacer, que fue replegarse, refugiarse, esperarnos y vernos desesperarnos. Era exactamente el plan que suponíamos que íbamos a enfrentar y así estamos entonces en esta situación complicadísima en la tabla de posiciones, muy comprometidos porque ya no tenemos, bueno, hace rato no teníamos, pero ahora que sí no tenemos margen de error. Me voy a encontrar entonces con mis compañeros en Fútbol Red para contarles cuál fue la razón de esta nueva decepción. Yo quiero que empiecen ustedes, mis queridos analistas de Fútbol Red, no solamente porque tengo mucha tristeza y voy a procesarla, sino muy especialmente porque no quiero viciar la opinión de nadie. Quiero que ustedes abiertamente me cuenten dónde ven ustedes el gran responsable de esta situación, dónde creen que estuvo la gran falla. Piensen en un solo responsable, personalicemos esta vez qué es lo que nos pasó en este partido contra Perú y contémosle a la gente. Ustedes, voy a empezar con don Andrés Rocha, cuéntenles ustedes a nuestros oyentes, a todos quienes nos acompañan, qué es lo que hicimos mal en Barranquilla. Hola Jenny, compañeros, a todos los que nos ven. Uy, es que quedó tanta decepción de jugadores, pero es que hoy creo que se agotó la mayoría de las opciones que se tenían en el banco, los jugadores que podían haber cambiado algo, pero el funcionamiento no fue el mejor. Digamos, de culpar a alguien, ahí yo diría, ya no sé si son los jugadores. Yo creo que ya de pronto es el propio Néstor Lorenzo que no encuentra el rumbo de su equipo, de sus jugadores. Por ahí se vio también a Durán bastante incómodo con sus propios compañeros, con unas actitudes que pues ya se le conoce a Durán, pero digamos hoy sí estaba salido de quicio y por algo fue ese cambio por Luis Suárez en el primer tiempo. Pero ya no sé si son los jugadores. O sea, yo creo que ya es cuestión del técnico, de que ya se está desesperando mucho. Sobre la raya también se le vio muy preocupado, pensativo, ya no sabía cómo hacer para voltear todo a su favor. Entonces ya todo se empieza a complicar. Ok, entonces una primera mirada va a Lorenzo. Vamos con César Linares, no intervengo, solamente quiero escucharlos. Hola Jenny, compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, yo siento que no puede ser por el lado de Lorenzo, porque le estábamos recriminando hace algunos meses ese equipo base que estaba teniendo en su momento. Y entonces ahora que tiene otras posibilidades, que tiene esas sorpresas, ahora también se lo mandamos a Lorenzo, también la culpa es para Lorenzo.
algo que yo le recriminaba personalmente al técnico es el tema de los cambios. Y siento que en este partido los hizo tanto a tiempo como los jugadores que debían ser, salvo James, que bueno, ya es una excepción que todos conocemos y que ahí entraremos en una larga discusión que podría incluso no acabar. Pero a excepción de eso, siento que Lorenzo hoy tuvo un buen planteamiento. Ahora, para mí, la mayor parte de la responsabilidad del resultado de hoy es de los jugadores. Los jugadores son los que tienen la definición. Por ejemplo, John Durán. Si Durán no define, si tiene unos bloopers, si no tiene un buen partido, pues la culpa es de él y no de Lorenzo, porque el Durán es un titular fijo y que debe estar sí o sí, y que lo sacrificaríamos a Lorenzo si realmente no coloca a Durán, ¿sí? Pero ya viendo el actual rendimiento de Durán, es ahí cuando se pone en duda si realmente el jugador debe ser titular o no. Entonces, bajo mi concepto, siento que la responsabilidad más que todo del resultado de hoy es de los jugadores. Ujú. Bueno, entonces voy por Lorenzo, voy por los jugadores en el campo. Es exactamente esta la radiografía a donde quería llegar, porque evidentemente tenemos más de un responsable. Juan Pablo Arevalo. Selección Colombia se ha vendido como una familia y así lo he visto. Es una familia disfuncional donde lo habíamos dicho en el podcast anterior. Estaba un poco preocupado con este tipo de decisiones de Néstor Lorenzo desde la misma convocatoria. Entonces, si el padre deja que sus hijos además hagan lo que quieran, porque es lo que ando, ve uno a un chico rebelde en el ataque, pero rebelde no de encarar, no de definir, sino de estar peleando con todo el mundo, pelea con la prensa, pelea con la hinchada, pelea con el árbitro, con el rival y hasta con el mismo cuerpo técnico. Un hermano mayor al que el papá le hace caso, pero ese hermano mayor hoy no tuvo carácter, no tuvo liderazgo del día en Colombia, desde luego. Un hermano que hizo mucha falta, que es el más calladito, el más humilde, pero el que más desequilibra, que es Luis Díaz, y sin duda alguna que dependemos mucho de Luis Díaz, por algo es el goleador de esta selección. Y yo sí culpo un poco a los jugadores en este partido, porque en efecto le pedimos cambios, le pedimos otra cosa a Néstor Lorenzo, trató de mostrarla desde el inicio, pero no hubo realmente una personalidad en este. Faltó muchísimo. Un tiro de John Jader Durán medianamente desviado, y de resto, pare de contar, Colombia no remató al arco de Perú. Y afortunadamente, Kevin Miera en su debut solamente tuvo una jugada en contra y respondió muy bien. Sinceramente, hoy Colombia me deja bastante preocupado, sobre todo para lo que falta, porque es que no vienen partidos para nada fáciles. Hoy había que ganar para más o menos acomodarse en lo que falta, pero vienen visita a Argentina, luego viene un partido contra Bolivia que es de esos partidos, otra vez un partido trampa, y cerrar con Venezuela. Y si posiblemente vamos a estar muy parejos, como lo vamos a terminar en esta fecha, pues entonces para preocuparse lo que viene de aquí en adelante. Bueno, pues ahí tenemos otra lectura de la misma situación. Efectivamente, es una selección nacional, es difícil que haya inocentes, todos van a tener una cuota de responsabilidad, pero quiero ver la opinión de Andrés Abril para, digamos, repartir un poco todas las cargas. Hola Jenny, a mis compañeros, a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, o sea, yo creo que la responsabilidad es de la Selección Colombia para compartir pues en opinión con todos los compañeros. Creo que es más, o sea, diría que un 80-20, 80% de responsabilidad de los jugadores, 20% de Lorenzo, porque el plan de Lorenzo, bueno, como dijo César, ¿no? El plan de Lorenzo se cambió, se pidió a los jugadores o se pidió un esquema nuevo, se pidió a Kevin Miera, ahí está. Se pidió varios jugadores. Bueno, la entrada de Mina no la entendí, pero el resto de jugadores estaban lo que pedía el partido, ¿no? De pronto, el tema del Cucho Hernández, ¿no? No me convenció un poco ese cambio ahí para cubrir a Díaz, pero el resto es actitud de los jugadores. O sea, creo que la actitud de los jugadores dejó mucho que desear hoy.
Es un equipo, el Cancino, que le falta alma, por así decirlo. No sé si perdían el alma en la final de la Copa América o qué, porque desde ese momento dejamos de responder en cuanto a juego, en cuanto a ganar, ese sentimiento de ganar. Entonces, veo que es más que todo actitud de los jugadores. Y ahora, eh, no sé qué es lo que pasa, pero es como si Lorenzo no dirigiera. O sea, es como si alguien en la cancha manejara y el plan de Lorenzo no vale y ya. O sea, no sé qué es lo que pasa en la interna. Entonces, no sé, creo que es un tema totalmente actitudinal y más responsabilidad de los jugadores el empate hoy en Barranquilla. Pero solo para aclarar el punto, que Lorenzo no dirigiera, ¿por qué? Porque finalmente un golpe de autoridad fue hacerle 5 cambios a la nómina titular, o sea, mando tiene. Sí, pues es un golpe de autoridad, pero si tú miras, es un experimento fallido. O sea, No, claro, el resultado fue malo, pero digo, el digo, plan, discutirle la autoridad, no entiendo. el plan estuvo perfecto para este partido, pero es como si los jugadores no lo entendieran o los jugadores Ah, ok. no quisieran como compartir esa idea que él quiere hacer en cancha. No sé, son cosas más como ya de la interna. No me quiero meter en eso porque no es una excusa y que sea la interna, porque pues lo decía Juan Pablo. Que no le compraron la idea, digamos. Diría que no le compraba la idea. Es que si uno mira el único jugador discutido en el 11 era el Cucho Hernández. El Cucho Hernández no es extremo. Ahí debió meter a Campas, a Marino y Néstor. Pero era la doble punta que tú pedías. Pero si tú miras, se tiró más a la izquierda. Yo pensaba, Pero es que no lo vimos. titular, pensaba que era el doble 9 y verdad no fue el doble 9, fue el Cucho Hernández más tirado a la izquierda y la referencia era dura. Lo sacó del área. Sí, Claro, claramente era. pero es que tenía que sacar a uno, porque es que 2 dentro del área Sí, sin extremo. pero igual el Cucho, o sea, no sé si. Entonces no hubo doble 9. Es que yo digo que no hubo doble 9, es que fue más. O sea, el Cucho Hernández lo sacaron más para la banda, para cubrir el espacio que siempre hay que tener ahí. Pues siempre tenemos un extremo, entonces siempre se juega con un extremo que es Díaz. Entonces ese hueco se tenía que cubrir por alguien y el sacrificado fue el Cucho. Y no era el jugador que Lorenzo debió poner a Marino, debió poner a Campas desde el vamos. Creo que es el único pero que le pongo en el 11 con Mina. Pero el resto es una selección, es un plan es un plan bueno, pero lo que te digo es un plan que no fue ejecutado bien y que los jugadores parece que no entendieron. Bueno, sí, eso digamos que es más o menos esperable, ¿no? Digo porque un equipo que cambia el 50% de su insumo, de los que han estado siempre en la nómina titular, pues iba a tener unos desajustes que uno esperaría que se produjeran. Es decir, si vamos línea por línea, estaba Kevin Mier, que es tal vez lo único que le salió bien del ensayo a Lorenzo, pues porque ese elegir al arquero que mejor estaba. Y me parece que ahí el acierto pues termina siendo claro. Después lo que tenemos es una novedad con Cristian Borja. Decíamos que al final no importaba tanto y sí, resulta que sí importaba porque íbamos a tener ahí un advíncula que uno pensaba que como venía pues sin ninguna actualidad en Boca y no teníamos mayor preocupación por él, pues que él no existía. Resulta que él en la selección de Perú sí es un tipo que pesa mucho, que hace mucha diferencia. Así que no era tan detalle menor saber cuál iba a ser el lateral izquierdo. Pero digamos que ahí teníamos un cambio obligado, sí, porque Mojica, que es el habitual, pues está lesionado. Entonces digo, pero ahí tenemos un segundo cambio dentro de los que planteó el entrenador en su nómina titular. Tenemos, y creo que lo pedíamos, un toque de atención a un jugador como Richard Ríos, que venía teniendo mal rendimiento en la selección nacional, por mucho que fuera indiscutible en Palmeiras, y termina jugando Kevin Castaño. Es decir, ahí tenemos 3 novedades, 3 caras nuevas que todos de alguna manera esperábamos que pasara. Y me parece que eso fue un buen, digo yo, toque de atención, un buen sacudón para un jugador que se sentía muy dueño del puesto desde la Copa América y tal vez necesitaba un llamado de atención de esos. Después, la idea del doble 9, claro, en el papel sonaba muy astuto, tratar de llenar el área rival
de balones y tratar de juntar a James y a Arias para esa tarea, tratar de darles el espacio que estábamos esperando que tuvieran. Y eso, digamos que en el papel era una buena idea. Yo realmente no me siento tan traicionada con todos esos cambios que hizo. Yo cuando vi la titular de verdad me alegré. Me pareció que era un toque que tenía que dar el técnico y sobre lo que decía Bill, yo lo que sentí fue un golpe de autoridad. Me parece que por fin se hizo sentir, que por fin metió, digamos, al equipo dentro de lo que él pensaba que tenía que pasar. Yo no esperaba y nadie esperaba que tocaran a James. Y no es tan esperable porque finalmente buena parte de los resultados que ha dado esta selección nacional han dependido de James. Es normal que Lorenzo tenga cierta lealtad con el trabajo que hace su capitán. Entonces, pues digamos que ahí no me parece que estuviera el grueso del problema. En el planteamiento, en el papel, era chévere. Después la ejecución, y creo que estoy ahí con todos ustedes, me parece que dejó muchísimo que desear. Primero porque evidentemente no era un esquema que se hubiera ensayado suficientemente. Y es claro que el equipo tiene una memoria. Y tiene una memoria porque juega en función de Luis Díaz. Y ahí sí que somos Luis Díaz y 10 más. Ahí sí. No tenemos manera de ser un equipo que haga diferencia, que intimide, que de alguna forma haga daño a un equipo con tan poca resistencia, digamos, ofensiva, porque evidentemente Perú lo hace bien cuando se defiende, pero tampoco esperábamos que fuera un equipo que nos arrollara, que nos diera tantos dolores de cabeza, pero claro, sin Lucho nosotros también somos un equipo muy terrenal y creo que ahí tenemos que hacer el énfasis, ¿no? Nosotros tal vez estamos pensando que tenemos una nevera llenísima de alternativas y puede ser que esto sea un aterrizaje que estuviéramos necesitando, ¿no? Yo la dejo ahí solamente para tratar de encontrar explicaciones a esto. Me pareció bien la idea de tocar el equipo, pero después también creo, y ahí podemos entrar a la discusión, Rochi, sobre el papel de Lorenzo. También creo que es una traición del entrenador a su propio discurso, ¿no? Porque se gastó todos estos días, se reunió con periodistas, a todo el mundo le dijo, estoy tranquilo, el equipo tiene opciones, el equipo me va a responder, estos baches son normales. A todo el mundo le dijo, estoy tranquilo. Y en la primera oportunidad que tuvo, toma, 5 cambios, revolcón total a la nómina. Entonces creo que al final no estaba tan contento. Y esa es una primera, digamos, alerta, ¿no? Él, como ha sido casi siempre tradición, él va con un discurso por un lado y con una acción por el otro. Fíjense el caso Vargas, que es ejemplarizante. Trajo a Camilo Vargas, nos mantuvo toda la semana diciendo que estaba divinamente y el que tapó fue miel. Termina siendo otra vez esa cosa tan, bueno, y tan argentina también de tirar la cambiada, que pues, me parece que ahí va él un poco en contra de su discurso, Juan Pablo. Jenny, yo sé que no me quiero quedar en este tema, pero sí no le veo tanto golpe de autoridad a los cambios que hizo Lorenzo. ¿Qué pasa? Camilo Vargas tiene una apercibido, si lo amonestaban hoy, lo perdía para el partido contra Argentina. Seguramente Camilo Vargas sea titular contra Argentina y iba a arriesgar hoy. Lo mismo pasaba, eso mete a Mina con Davinson Sánchez. Es decir, ahí hay 2 cambios que no sé si son por convicción por a los titulares. En el caso de Borja y Machado, tenía mucho más en la selección de Lorenzo Borja que de Iber Machado. Además necesitaba más marca, por lo mismo de Advíncula que usted dice, que Machado. Machado realmente pues no es el mejor lateral para marcar o para sostener ahí un poco esa defensiva. Entonces no sé si es un golpe de autoridad. Tal vez el de Ríos sí es un golpe sobre la mesa de ponerlo en aviso. De resto, los cambios que hizo no por unidad. Y lo de pero todo el esquema es un gran cambio. No, pero es el mismo esquema, 4-2-3-1. Nunca había jugado con 2 laterales, yo no recuerdo 2 monstruos. Pero es que no, por eso, entonces no jugó con 2 puntas, porque Hernández estuvo siempre fuera del área con Luis Díaz, o sea, 2 delante no tuvo 2 extremos acompañando a James por la mitad y en punta a John Jader Durán.
entonces no tuvo dos nueves. Que sean Pero yo creo que no era el plan. Yo creo que el plan era doble 9 y creo que terminó saliendo el Cucho por un tema de ocupación natural del espacio, porque el dueño del área va a ser por presencia, por potencia, por habilidad, siempre va a ser Durán. Yo creo que terminó saliéndose del área, pero yo no me imagino que haya sido la orden mantener los dos extremos. Si no hubiera ido un extremo claro por la otra punta, que fue lo que hizo al final. Si no hubiera jugado con un extremo abierto por derecha. Déjeme terminar. Yo creo que la idea sí era el doble. En Chile, John Javier Durán jugó de extremo, nunca jugó de 9 de área. ¿Por qué a Lorenzo Lo sacó. siempre le gusta tener un delantero por afuera? No entiendo por qué. Sobre todo si no tiene unas características. Si tiene jugadores con características de extremo, o sea, es ilógico, la verdad. Sí, el Cucho obviamente va a hacer caso, o cualquier otro jugador, porque quieren estar en la titular, pero no es lo óptimo poner un jugador. Entonces sí es error de Lorenzo y no, para mí no es algo de autoridad, salvo lo de Richard Ríos. No estuvo tan buena, más allá de que haga 5 cambios, se le puede le pedía los cambios y los hizo, pero hágalos con lógica. Bueno, pero ¿cuál fue el cambio ilógico? ¿Ahí ustedes qué creen, chicos? ¿Cuál es el cambio? Meter a Jucho Hernández a la izquierda cuando lo hemos visto en el Real Betis como hombre de área. Es que si tienes dos puntas, necesariamente uno va a tapar al otro y hay uno que va a salir. Hay uno que de todas maneras, si tienes un doble punta, siempre hay uno que va a salir. En todos los esquemas de doble punta. El tema es que tal vez el que menos salió fue Durán. Claro. Pero siempre cuando tienes doble Peckerman, no quiere decir que vas a tirar un extremo. estaba Peckerman. Por supervivencia se turnan. No sé, César, ¿qué ve? Cuando estaba Peckerman jugaban Teo y Falcao y siempre había uno en el área y uno afuera. Pero Y el que estaba afuera siempre era Teo. así no poniéndolo en la posición que no juega. Claro. Es que ese es el punto. Ahí lo vemos radicalmente distinto. Yo sí creo que era un doble punta y ellos primero por falta de rodaje del esquema, pero además por supervivencia terminaron uno saliendo del área y el otro permaneciendo adentro. Pero yo sí lo veo como un plan de doble punta. No sé, César, ¿qué piensa? Rochi, ¿qué piensa? Yo siento que el error de Lorenzo sí está en colocar a Hernández, al Cucho Hernández, en la posición en la que él no es habitual y en la que no se va a sentir cómodo. Pero eso viene a raíz de que en el esquema de Lorenzo, esa posición ya está ocupada de alguna manera y no hay espacio para él. Entonces, lo que le recrimino en mi caso es por qué colocarlo en una posición antinatural en la que otros jugadores sí pueden, digamos, sacarle el provecho, como lo decía Andrés en su principio, Marín y Nestroza. Pero pasa el primer tiempo, está el marcador 0-0, Lorenzo hace los cambios y mete a Marino, mete a Campas y tampoco le da resultados ese nuevo esquema, esas variaciones. Entonces ahí Mejora, pero no termina siendo el resultado fue el mismo. O sea, no hubo goles, no se mejoró. Para mi aspecto no se mejoró porque no se crearon oportunidades claras de gol salvo el palo. Entonces tampoco le funciona a Néstor Lorenzo ese plan B que tenía en su mente. Entonces ya es una cuestión de que los jugadores no supieron conectar, no se supieron acomodar dentro del campo y tampoco encontraron esos espacios para darle los balones a Durán. Mucho tiempo se duró por los extremos, tirando el balón, intentando un centro, a ver qué salía, a ver si algún defensa como Jerry Mina podía cabecear en un tiro de esquina, pero ese tampoco era el plan. Sí, bueno, esa parte es muy decepcionante porque ni marcó, ni atacó, ni nada. Rochi. Yo lo que digo ahí con el tema del Cucho es que Néstor Lorenzo se jugó el mismo esquema. Lo que pasa es que el Cucho tiene un poco más de movilidad y eso le permitió llegar un poco más al área. Entonces, cuando llegó al área, entonces chocó mucho con John Durán. O sea, los dos iban a la pelota aérea y ninguno al ¿Se final. estorbaron? Estorbaron, exacto. Entonces, por ahí, por las cualidades del Cucho, pues obviamente el Cucho iba a llegar al área porque es un hombre de área, pero estaba jugando por ese costado y de hecho noté mucho que Cristian Borja salió mucho precisamente porque el Cucho le estaba dando más espacio para jugar a Cristian Borja y tirar centros. Entonces,
Yo creo que eso fue la función, digamos, que de pronto se vieron dos delanteros únicos en el área, pero fue por más naturalidad del Cucho de tener la, 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 eh, la normalidad de ir al ataque a hacer gol. Ahora, yo cuando vi a Campas, sí vi una leve mejoría, por lo menos en cuanto a naturalidad del juego por ese costado. Se llegó un poco más, se sabía un poco más de insistencia, por lo menos intensidad, algo que por ese costado en el primer tiempo con el Cucho no se había logrado tanto. Entonces, digamos, Campas no fue la solución de gol tampoco, pero por lo menos hubo una chispa más, una intensidad un poco más. Estamos más acostumbrados a jugar con extremos naturales, ¿no? Nos surge más habitual. Exacto, y por lo que ahí está Luis Díaz, y Luis Díaz nos tiene acostumbrados a un juego similar como el que hizo o trató de hacer Campas. Entonces ya digamos que ahí como que cambió un poco y se vio un poco más como que estamos llegando un poco más por ese costado, con Cristian Borja y también con el apoyo de Campas. Pero pues al final no sirvió tampoco de nada, pero sí hubo un pequeño cambio en cuanto a la funcionalidad de las cualidades del Cucho y las cualidades de Campas, que pues cada uno en su posición es totalmente diferente. Así es. Fue muy complejo el tema y ahora lo que es más difícil de esta situación es que nos vamos a mirar la tabla, porque estas cosas siempre nos llevan es hacia allá. Bueno, listo, ya nos lamentamos, ya salió como salió. Evidentemente aquí tenemos una culpa compartida entre los jugadores que no tienen o terminan nublados un poco también por el estrés que tienen, por la necesidad de victoria que tienen y acaban pues chocando una y otra vez, digo yo, contra sus propios obstáculos, porque yo de Perú lo que resalto es que son muy disciplinados, pero que sea un gran rival, que sea pues un equipazo, yo realmente pues no creo. Yo creo que habla mal, mucho peor de nuestros defensores que un delantero de 41 años nos ponga en problemas. Creo que eso habla mal de todo nuestro circuito, habla más mal de nuestro equipo que de las mismas virtudes que pueda tener el rival. Es lo que yo vi desde mi posición de sobrada de la previa. ¿Se acuerdan que yo era la única que pensaba que esto era un partido de trámite? Ok. Desde esa percepción sigo pensando que Perú tampoco es ninguna máquina, pero que lo que hicieron fue un plan muy básico que pues siempre es más fácil, recuerden ustedes, no dejar jugar que proponer, siempre va a ser más fácil, y creo que a eso fue a lo que le apostó Perú en este partido, simplemente a esperarnos, a vernos desesperar, como decía al comienzo, y de esa manera pues empezar a sacarnos un poco de nuestro objetivo. Lo hicieron bien, es muy valioso lo que se están llevando. Básicamente ellos se van de Barranquilla con la ilusión viva de un repechaje y está perfectamente en su derecho el equipo. Ahora el problema, Juan Pablo, es mirar a la tabla de posiciones y entender que esos equipos que no tenían nada que ver con nosotros, que nosotros hace 4 o 5 fechas desde nuestra superioridad moral de finalistas de la Copa América, veíamos como que pobre esta gente, como que qué problema en el que están. Ahora están ahí cerquita, ¿no? Ahora están respirándonos ahí en el lote. Nosotros éramos los de la fuga y ahora estos señores vienen en el lote apretándonos el paso. Estamos a 3 puntos. Venezuela ya nos tiene punticos, nos tiene ahí para quitarnos ese cupo directo al... viene un calendario bastante complicado para Colombia, viaja a Argentina, luego enfrenta a Bolivia, que es otro partido de esos partido trampa, y cerramos Venezuela. Si no llegamos clasificados a la última fecha, por ahí podemos hacer un papelón muy grande. Esa es la angustia. Realmente pues uno no sabe. Otra vez no es que nos vamos a quedar afuera, no. No, porque yo creo que estamos casi que asegurados en repechaje, mínimo. A ver, ¿no? Nada de aquí en adelante, todo pasa. Pues es una pena vernos de nuevo en esta situación. Yo realmente sigo tratando de procesar qué es lo que sale mal en Barranquilla y qué es lo que nos está costando tanto, Abril, en nuestras propias limitaciones. ¿Dónde está la explicación? Es un tema mental lo que tenemos, es un tema futbolístico lo que nos está costando,
ese exactamente qué lo que puede explicar en que nosotros no seamos capaces de ganarle a la penúltima de la tabla. No, sin duda, Jenny. Lo que yo no entiendo es toda esta cantidad de jugadores campeones de ligas, de copas, que vienen con confianza, que vienen, mejor dicho, volando en sus respectivos equipos y llegan acá y desaparecidos totalmente, ¿no? Jerry Mina muy poco, Muñoz muy poco, bueno, todos los jugadores que fueron, bueno, días viendo el partido en la tribuna, lastimosamente, no sé, cuestión de, creo que falta de confianza, ¿no? Se le nota y la confianza viene también desde el técnico, se le nota nervioso, se le nota que como que no tiene esa confianza de que vamos a clasificar, sino que, uy, ahora toca mirar a Venezuela y a Bolivia y a los que vienen atrás, ¿no? O sea, está nervioso, Lorenzo se nota muy nervioso, pese a que quiso hacer algo nuevo hoy, ¿no? O sea, que pues es lo único rescatable hoy, pero igual, no sé, es un tema de confianza, un tema mental, como te dije, es un tema mental. Mirar, por ejemplo, a varios jugadores, por ejemplo, lo de John Duran, no sé qué pasa, 45 minutos desastrosos, no sé, o sea, poco colaborativo en ataque, apenas un remate y ni siquiera al arco. Entonces, John Duran es como decía César en su momento, es cuestión de estudio. Entonces, yo creo que hay que mirar qué pasa con Durán, qué pasa con los referentes de la selección. Lo de Díaz es un cuento aparte, porque de Díaz sabemos la capacidad que nos puede dar, y hoy se extrañó mucho. Es el jugador que se extrañó más en la selección, es el jugador que da la chispa en la selección, y hay que construir la selección en torno a él. No se puede construir la selección en torno a James. Entonces, hay que empezar a mirar eso, mirar a construir la selección alrededor de Díaz, porque si no, vamos a quedar con un papelón, no solo en la eliminatoria, que ya lo estamos haciendo, sino en el Mundial. Me atrevo a decir que nos podemos quedar en 16avos de final. O sea, eso es una cosa que uno no entiende más en una selección como esta, es que le pelea que le puede pelear en mundiales a grandes. Se lo ha hecho a Alemania, Inglaterra, le ha peleado a todo el mundo en mundiales, y que nos quedemos en 16avos de final contra un Jordania, contra un Uzbekistán, que ya están en el mundial y nosotros no. O sea, es que eso es lo increíble. Eso es lo que yo no me creo todavía. Que estén esas elecciones y que todavía el señor Lorenzo no pueda cerrar este tema de la clasificación. Es que es increíble. Yo lo que te digo es un tema totalmente actitudinal y mental. Somos menos que Uzbekistán, ¿es lo que me estás diciendo? No somos menos, pero estamos con la duda de que no hemos clasificado. O sea, estamos muy, muy, muy falta de confianza. En cambio, Uzbekistán ya las eliminatorias, bueno, suerte. Nos quedamos relajados y ya para el mundial a disfrutar de los Estados Unidos. En cambio, nosotros, esperemos a ver, porque No, nosotros vamos a los parques, más bien. no para Buenos Aires, nos vamos luego a Maturín, no, o sea, Vamos a Disney y a Universal porque estamos vamos a ver, en este caso no vamos a ir a ningún Disney, Jenny, total, no van a tener pase a Durán ni James por allá en Disney, haz de paso. Yo que venía tan triste y después de este golpe que me acaba de dar Andrés Abril, yo no sé si tenga Roche alguna manera de rescatarme, pero quiero saber, Roche, si su explicación es también por lo que les pasa un poco a las selecciones en esta temporada del año, ¿no? Y es que reciben jugadores que terminan sus temporadas. No sé si será que a nuestros jugadores les está pesando un poco la parte física. Pues uno ve una España, Francia de 9 goles y dice, pero bueno, entonces ¿por qué a nosotros nos pesa y a ellos no? Pero puede pasar, puede ser esa una explicación para que no seamos tan malos como Uzbekistán. No creo que sea eso porque, digamos, ya todos los jugadores que tiene Colombia son top, o sea, todos entrenan a la par con los mejores futbolistas del mundo, mejores equipos del mundo, que tienen casi el mismo trabajo. Entonces, no creo que sea, digamos, una carga física alta. O sea, bien dice Jenny, o sea, España y Francia protagonizaron tantos goles, o sea, todos juegan a tope. A mí lo vimos en la Nations con Portugal. Entonces, no sé, no es parón, no es nada de eso. Yo creo que sí viene siendo como más mental, que se quieren hacer bien las cosas, pero no salen las cosas, y desafortunadamente eso también pesa, y
tantos partidos luchando por 4 puntos para ir al Mundial, pues eso aumenta más la presión y no creo que sea cuestión física de que los jugadores, porque si no, no se hubiese visto, digamos, a Colombia pues jugando. No fue tan intensa contra Perú, fue más que todo en el primer tiempo, pero por lo menos intentó y fue al ataque. Entonces yo no creo que sea por la parte física y que las temporadas hayan sido bastante exigentes. De pronto para la parte de aquí, digamos, de pronto el tema de James, que fue el que más temprano se quedó sin competencias internacionales y nacionales, entonces tuvo que hacer un parón fuerte, pero no se sintió realmente, pues James hizo lo que pudo, lo que intentó y ya, pues demostró. Pero Hernández hizo lo que pudo. Pero James sí hizo lo que pudo. pero digamos que también se vio un poco también de algo de lo que arrastraba en León. En los últimos partidos en León no brilló. Y lo mismo, digamos, acá trató de brillar, pero se vio igual a lo que estaba, digamos, mostrando el León en ese remate de liga. Entonces, se vio pues un James ahí como intentando, pero no en su mejor versión. Entonces, eso es lo que Yo nos estamos demorando mucho en entender. León, yo lo veo así como terminó James en León, así como que vino a jugar acá a Colombia y más con ese parón, pues igual lo intentó. Él es el que se pone la camiseta e intenta hacer algo diferente, pero el fútbol no le dio esta vez tampoco para ser esa gran figura. Claro, pero no nos estamos demorando. Yo no sé si tengo un Jamesista dentro de este panel, pero ya no nos estamos demorando mucho en entender que James no está en su prime y que no deberíamos descansar tanto en ese jugador. No nos está pesando, no nos está ganando. Ustedes me dirán el recuerdo del MVP de la Copa América y estamos esperando demasiado de un jugador que no está, al menos en términos de intensidad de juego, al mismo nivel de Arias, y termina siendo Arias siempre el gran sacrificado a pesar de que lo haga tan bien. Entonces, ¿qué dicen? Ahora que nos llevó ahora que nos llevó Rochi al tema de James. Con todo respeto, nosotros no podemos vivir del pasado. No podemos vivir del pasado. Estamos enamorados con James hace rato, pero hace ratísimo. Pero no solamente con James, yo creo que ya otra cosa, pensar que es que esta selección es muy buena, finalista de una Copa América de hace un año, no, eso toca confirmarlo día tras día. Vea, Argentina, y perdón la comparación, viendo del pasado de la Copa América del 2021, sino que ganó el Mundial del 2000. Y se quedó viviendo de ese Mundial, sino que lo está afirmando fecha tras fecha. Eso el colombiano no lo hace. Colombiano es de rachas, de que todavía revivimos el gol de Uruguay, de que todavía nos acordamos del 1-1 contra Alemania o el 5-0, pero no somos constantes. Entonces el problema sí es de mentalidad. Y que un jugador sea bueno en su club, no significa que la selección tenga que ser igual de poderosa, porque no lo es. Si no, Noruega con Sorloth y con Haaland, pues sería mínimo finalista de la Nation League. Entonces, una cosa es clubes, otra cosa es selección. Y una cosa es la mentalidad de un torneo, torneos cortos. Hacemos alguna cosita buena, pero nunca tenemos esa regularidad que es la que marca la diferencia. Venimos fecha tras fecha y algún problema hay, algún bajón hay. Y en cuanto a James, pues usted sabe, Jenny, que yo la verdad es que a James hace rato lo resisto un poquito en la selección Colombia, porque vive del cuento, vive tomando foticos de gimnasio y diciendo que como lucha, que dimos lo mejor, dijo este viernes, dimos lo mejor. Yo no lo vi en la cancha. Seguramente ellos lo sintieron así, pero no lo sintió así la hinchada y creo que no lo sentimos nosotros tampoco. Cierto es, yo soy más del lado de James, pero también pues no podemos nublarnos nosotros mismos y pensar o excusar qué es lo que hace todos los días Lorenzo, que su mejor jugador siga siendo un hombre que queda en deuda fecha tras fecha en las eliminatorias. Tenemos 5 o 6 partidos en los que no notamos, no descubrimos el mismo James de la Copa América.
Es esta sensación de que James solamente nos va a dar resultado en un torneo corto, en un torneito de 7 partidos, ahí es cuando explota su mejor versión, pero cuando tenemos estos torneos tan largos, estas paras que tienen tantas complicaciones en el intermedio, pues nos va a quedar siempre debiendo. Yo también creo que no solamente estamos muy demorados en entender cuál va a ser el rol de James de aquí en adelante, sino que en el camino estamos dejando como víctima de una injusticia a John Arias, porque creo que lo que le pasa a Arias de verdad es una cosa inexplicable. Un jugador que pudiera haber aprovechado en este partido contra Perú el ingreso de los dos naturales extremos con Campas y con Marino. Y en vez de James, que lo hubieran podido tocar sin ningún problema porque no había hecho ninguna diferencia, en vez de mantener a James, que ralentiza siempre el juego, poner a un tipo con la intensidad y con la velocidad a la que juega Arias, me parece que nos hubiera dado tal vez otro resultado. Es incomprobable, sí, pero eso es lo que había que intentar y no depender siempre de una misma figura. Creo que ese es el pedacito de la lección que sigue sin encajar el técnico Lorenzo. Ahora, para despedirlos, quiero que me cuenten qué hay que hacer en Buenos Aires, además de encomendarse al Divino Niño y todas esas cosas que uno por protocolo hace. ¿Qué hacemos en Buenos Aires? ¿Qué hacemos, Andrés? Bueno, empecemos con César, pues. ¿Qué hacemos? Desde mis cuentas, no cuento los puntos de Argentina. Definitivamente. Vamos a perder. Es más, Para no mí- vayamos. Para mí, W. no vayamos y nos ahorramos un dolor de cabeza todos. Todos, Lorenzo, los jugadores, nosotros los hinchas. Porque para mí, por más que Argentina tenga una nómina mixta, que sería el mejor de los casos para Colombia, el nivel es totalmente diferente, opuesto. Entonces, Colombia está acá, Argentina está acá, no solo en la tabla, sino en el rendimiento y en lo demostrado en los últimos partidos. Entonces, para mí, ir a Buenos Aires, si se logra un empate, es sabor a triunfo, a clasificación al Mundial, por decirlo de alguna manera. Pero dentro de mis cuentas, lastimosamente, no están los 3 puntos en Buenos Aires y por ende, yo sí siento un poco más de preocupación respecto a mis compañeros y tal vez a muchos aficionados que confían en esa clasificación de manera directa. Lo vería mucho más complicado porque Venezuela ahí va. Nosotros hace unos meses confiadísimos en que Colombia eso va a pasar y eso, el problema es lo que juguemos en el Mundial, pero el Mundial va a estar para Colombia. Para mí, en este momento, se complica la situación. Las cuentas, ya empezamos a hacer esas cuentas, a sacar esa calculadora y siento que puede estar más complicado de lo que se ve en este momento o de lo que llega a pensar la afición en general. Y sin duda, en esta eliminatoria para mí, ya solo sacamos un punto que fue contra Perú. O sea, de aquí al final, no, en esta doble fecha, En esta doble fecha. un Sí, punto ya fue. la doble fecha. Ok. Bueno, no, yo voy de tumbo en tumbo, estoy entre Uzbekistán y la angustia de no vamos a sumar más. Andrés Rocha, cuénteme. Uy, yo igual. Yo no cuento los 3 puntos, si acaso cuento un punto y atravesando el bus y tratando de jugar como Perú contra Colombia. Algo así. Pero ni con Lucho, ni volviendo Lucho, ¿no? No, yo en Colombia intentando hacer lo que mejor puede y a base de individualidades. Pero de aquí a que le llegue a sacar un buen resultado allá a Argentina, yo lo veo demasiado complicado. Por mucho, si les va bien así en defensa y tratan de hacer un buen juego, pues un empate sería un premio máximo para la selección Colombia. Pero realmente yo no veo ni con la vuelta de Luis Díaz a un Colombia ya triunfando en Argentina contra la mejor de la eliminatoria y contra una selección mundialista, la vigente campeona del mundo. O sea, es que son muchas Con cosas. el mejor equipo del mundo, la verdad. Ahí es donde Es la verdad. ahí es donde yo creo que Colombia va a aterrizar, va a terminar de aterrizar. O sea, Argentina yo creo que le puede pegar una buena aterrizada y decir, vea, este nivel es que ustedes están realmente. Entonces,
Yo lo veo demasiado difícil sacar allá. Yo también hago las cuentas con Bolivia y Venezuela, sufriendo con Venezuela en la última fecha, de hecho. Entonces, esas son las realidades. ¿Usted se siente cerca del repechaje? Yo sí. ¿Usted se siente Hoy yo me siento más peleando el repechaje que yendo directo. Que por cuestiones de que, porque la pelea ahí directa es con Venezuela. O sea, es el que más cerca está de Colombia y el que le puede dañar ese caminado a Colombia. No, que el dilema de Colombia es que se le atraviesa a Argentina en el medio y pues ahí es, digamos, eso son puntos prácticamente perdidos. Entonces eso hace que contra Bolivia sí o sí haya que ganar. Y después, si se gana contra Venezuela, irse a matar. Entonces, es realmente complejo el panorama, por eso es que yo hoy veo más un repechaje y no me cabrían todavía en la cabeza ver que Colombia clasificara por una vía del repechaje. O sea, eso me parecería más que quedar eliminado un fracaso. O sea, O sea, de vuelta al 2010, 2002. he llegado a pensar, tengo que eso he llegado a pensar porque es que es una realidad. Y contra Argentina vamos a terminar de aterrizar un poco y decir de verdad en qué nivel estamos a nivel de un mundial, porque Argentina es de mundial. Entonces, así esté Luis Díaz. O sea, no creo que solo un jugador vaya a cambiar todo el panorama que está viviendo Colombia. Bueno, de este punto ya, Juan Pablo, ya deme la estocada. Ya, diga usted. No, vea que no. El colombiano en la adversidad es cuando tiene que levantarse. Y yo espero que el señor Néstor Lorenzo saque de algún o ya alguien que le diga tácticamente cómo hacer para poder ir a sumar en Buenos Aires. ¿Sabe quién lo hizo, Jenny, compañeros? Uruguay. Es la única selección que en esta eliminatoria ganó en el Monumental. Es decir, no suma un punto, ganó. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando el esquema. Poniendo a una de Colombia no está ahorita a cambiar a módulo de 3 porque Rea juegue con su 4, juegue con No, igual Belucho. que realmente marquen, que realmente presen. Tres volantes de marca. Yo saco a ahí. Juego con 3 volantes de marca por delante del cuarteto de Muñoz, Davinson, Lucumí, Borja. Luego juego con Lerma, con Richard Ríos, porque esa es la prueba para Richard Ríos, y con un Londoño, por ejemplo. Y luego pongo a Arias por la derecha, a Arias por la izquierda y a Luis Javier Suárez como el único delantero en punta, que vaya y trate de pelear, que trate de encarar y que demuestre que también tiene una oportunidad en esa selección Colombia y que se la ha ganado. Yo creo que se puede, pensando en que se puede rescatar un punto, no ir a defender, pero ir con sacrificio, mucho correr, con mucha intensidad, que fue lo que faltó este viernes en Barranquilla, y seguramente podemos sumar un punto. Que tenemos que hacer lo que dice Andrés Rocha, no aterricemos en Buenos Aires, el aterrizaje tiene que ser desde este momento en que se empató con Perú y decir, hombre, no jugamos ningún clásico ni con Uruguay, ni con Argentina, ni con ellos. Nuestros clásicos son con Venezuela, contra Perú y Bolivia. Entonces, juguemos como lo que somos y saquemos puntos que lo sacó Peckerman, cerca de sacarlo Eduardo Lara. Creo que Reinaldo Rueda también estuvo muy cerca o lo sacó. Entonces, si nos aterrizamos y nos dejamos de creer lo que no somos y vamos y defendemos y jugamos, perdón que lo que voy a decir, y jugamos a la ecuatoriana o a la paraguaya con vergüenza verdadera, podemos hacer algo allá. Bueno, yo no lo veo tan viable. Yo la verdad creo que sí estoy más de este lado. Yo a veces no tiene tanto que ver con un tema de actitud. Yo sigo pensando que no es un tema de actitud de estas elecciones, es un tema más de bloqueo que tienen en su tema de confianza. Es evidente que los está superando la presión, que no están encajando, no están procesando bien la situación, y no veo cómo vamos a enfrentar a una Argentina que está usando a Messi. A mí me sorprende porque uno pensaría que por la proximidad del Mundial de Clubes iban a tener menos protagonismo
esos que son los capos de ese equipo y resulta que no los están usando normalmente. Así que eso es otro enemigo más, otra complicación más que se nos va a sumar. Ellos seguramente van a ir con un equipo de esos muy competitivos que tienen, porque tienen varios equipos competitivos en una misma selección. Así que eso nos va a jugar seguramente muy en contra. Yo también creo que si evitamos un papelón, ya estamos muy, muy arriba, ya estamos muy, muy salvados si logramos evitar que nos hagan tanto daño, pero yo creo que el efecto de esta derrota contra Perú todavía no lo estamos sintiendo, lo vamos a procesar más en esa siguiente fecha, porque este golpe que ya fue muy duro se puede poner peor contra Argentina. Esa es la realidad, ¿no? Por eso era tan importante ganar este partido, porque ese siguiente se puede poner muy feo, y si tenemos una crisis de confianza en este momento, pues no les digo lo que será si llegamos a pasar en una vergüenza. Ahora, también ya pasó que le ganamos a Argentina en esta misma eliminatoria. Ya ocurrió. Es como pensar, bueno, qué es lo que hicimos en ese momento, dónde estuvo la clave y tratar de ir a oponer alguna resistencia. Pero en eso también yo soy poco optimista, porque creo que agoté el optimismo en Barranquilla y ya no sé de dónde más echar mano después de este empate tan decepcionante. Vamos a ver entonces qué ocurre, pero nos vamos a encontrar con ustedes, por supuesto, para contarles cuáles son las novedades del equipo colombiano. Tenemos muchos comentarios, tenemos polémicas alrededor de lo que ha dejado este muy gris empate de la selección nacional, complicaciones dentro de Camerino, según lo que se está rumorando, una situación bien difícil de manejar para el técnico Lorenzo dentro de su grupo, una prueba más que va a tener que enfrentar el seleccionador nacional si quiere llegar vivo al Mundial, porque eso también está en discusión después de que no somos capaces de ganarle al penúltimo de la clasificación suramericana en una eliminatoria que da 6,5 cupos para el Mundial. Así que decíamos antes que estamos más o menos en la misma situación de Reinaldo Rueda. Bueno, 5 partidos sin ganar y contando. Esa es nuestra realidad. Vamos a ver cómo termina esta historia. Los dejamos con nuestra nostalgia, con nuestra tristeza, que seguramente se parece a la que tienen ustedes allá en sus casas, pero con esta necesidad de pararnos rápido de este golpe, porque lo que viene es el mejor equipo del mundo, la selección de Argentina. De eso vamos a estar hablando oportunamente, así que para ustedes, mis compañeros, muchísimas gracias por estos comentarios, todo lo que hemos conversado en este análisis post partido, post empate 0-0 contra Perú, de las consecuencias. Entonces nos vamos a ocupar más adelante, por supuesto, de la mano de ustedes. Quédense entonces con nosotros en www.futbolred.com, como siempre, por todo este tiempo que nos dan. Mil y mil gracias. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695, ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más.